Continuando con los ejemplos de arreglos, esta vez vamos a ver arreglos multidimensionales. Lo que vamos a hacer para ver cómo se declaran o cómo se crean o se manipulan los arreglos multidimensionales con JavaScript es, vamos a crear un arreglo que va a contener la información de los estados de la república. En este caso, por cuestiones de practicidad, solo vamos a crear dos estados. Cada estado va a tener, obviamente, pues, el nombre del estado, el número de población y, por último, las ciudades principales de cada uno de esos estados. Entonces, esto lo tenemos que almacenar dentro de un arreglo para poder desplegarlo en una página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear primero una variable que se llame estados. Dentro de la cual vamos a crear un arreglo. Recuerden que a los arreglos nosotros le podemos pasar los elementos directamente dentro del constructor. Por lo tanto, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a pasar el primer elemento, que también va a ser un arreglo. En este caso va a ser del estado Campeche. Ahorita todavía más adelante lo vamos a poner. Y el segundo elemento, que va a ser el estado de Yucatán. Entonces este arreglo va a contener dos elementos, que también a su vez cada uno de esos elementos va a ser un arreglo. ¿Sí? Para cuestiones de visibilidad vamos a bajar todo esto para que sea mucho más fácil para ustedes ver cada uno de estos elementos. Entonces acá tenemos el primer arreglo y el segundo arreglo. ¿De acuerdo? El primer arreglo, ¿qué va a contener? Bueno, el primer arreglo va a contener en primer lugar el primer elemento del arreglo va a contener el nombre del estado. Vamos a empezar con Campeche. En segundo lugar va a contener el número de población. Vamos a hacer un aproximado 2.5. vamos a hacer obviamente este valor va a hacer referencia a millones de personas. Tiene 2.5 millones de personas. Y el tercer valor va a ser también un arreglo que lo vamos a definir como un arreglo literal. Que recuerden, cuando vimos el ejemplo de cómo declarar arreglos, vimos que había varias formas de declarar arreglos y uno era utilizando la forma literal. En este caso, estas son las ciudades de Campeche. Bueno, pues las principales ciudades son Ciudad del Carmen, Champotón, Campeche. Ahora, para que sea un poquito más claro de nuevo para nosotros, vamos a colocar nuestro arreglo de la siguiente forma. Para que sea más visible ver nuestro arreglo. Entonces nosotros ya tenemos acá nuestro primer estado. ¿Okay? En segundo lugar, vamos a crear nuestro siguiente estado, que va a ser el estado Yucatán. Va a tener 3.4 millones de habitantes. Y las ciudades principales, bueno, son Mérida, Valladolid, Tizimín, Humán, y pues hay más, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces nosotros ya tenemos un arreglo, ¿sí? El cual es un arreglo multidimensional que nosotros vamos a ir accediendo a él a través de un ciclo para desplegar cada uno de esos valores.
Por lo tanto, vamos a tener que hacer un ciclo, un bucle for declarando nuestro contador igual a 0 siempre y cuando i sea menor a la longitud de estados Bueno, pues vamos a continuar dentro del ciclo. Al finalizar vamos a incrementar nuestro contador i. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mandar a imprimir una apertura de párrafo y un cierre de párrafo en un document write distinto. ¿Por qué? Porque en este primer document write lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí estado, dos puntos, y esto lo vamos a concatenar con el nombre del estado. Ahora, recuerden que esto es un arreglo multidimensional, y así como en la mayoría de los lenguajes accedemos a los arreglos multidimensionales, lo vamos a hacer de la misma forma en JavaScript. Es decir, vamos a utilizar la variable estados, obviamente en el elemento en el que nos encontramos actualmente según nuestro índice, y el primer elemento, recuerden que el primer elemento es este. En JavaScript siempre el primer elemento es el elemento 0. Es el nombre en este caso. Este es el elemento 0. Pues con esto vamos a estar imprimiendo el estado al que estamos haciendo referencia. Vamos a guardar de una vez este ejemplo para que podamos ir viendo cada uno de los avances que vamos teniendo en nuestro ejemplo. Vamos a llamarlo arreglos multidimensionales.html. Entonces vamos a ver hasta ahorita cuál sería el resultado de nuestro ejemplo. Tenemos estado Campeche, estado Yucatán. Si nos está imprimiendo el elemento 0 de cada uno de nuestros estados. Segundo, vamos a mandar a imprimir, al finalizar esto de estado vamos a crear un salto de línea y vamos a mandar a imprimir la población. ¿Cuántos habitantes tiene esta población? Como lo estamos manejando en millones, vamos a poner aquí millones, lo vamos a concatenar. Millones de habitantes. Y para acceder a este elemento, por ejemplo al 2.5 de Campeche, al 3.4 de Yucatán, bueno, pues vamos a utilizar la variable estados con el índice actual. Obviamente si Yucatán es el elemento 0, entonces el 3.4 es el elemento 1. Vamos a guardar nuestro ejemplo y vamos a ver el resultado, si estamos obteniendo lo que queremos. Ahí está. Estado Campeche, población 2.5 millones de habitantes. Ahí nos faltó un espacio antes de millones de habitantes. Después de esto lo que vamos a hacer es vamos a mandar a imprimir las ciudades principales. Vamos a crear un document.write y vamos a mandar a imprimir las ciudades de este estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues este también es un elemento que va a ser el elemento 2, en este caso de nuestra variable, de nuestro arreglo multidimensional, pero también es un arreglo el cual vamos a tener que ir recorriendo. No sabemos cuántos elementos puede tener, por lo tanto
lo que vamos a hacer es vamos a crear otro ciclo anidado. Este ciclo también va a tener un contador, en este caso va a ser J, lo vamos a inicializar igual a 0. Y nuestro ciclo se va a recorrer de acuerdo al número de ciudades que hay dentro de este estado. Okay, bueno, cuando hacemos, para hacer referencia al estado actual, tenemos que poner el índice I. Y en segundo, para hacer referencia al arreglo de ciudades, tenemos que poner en el segundo índice el número 2. Y ahora sí, vemos cuál es la longitud de este estado. Obviamente nuestro índice J se va a incrementar de 1 en 1. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mandar a imprimir cada una de las ciudades. Lo vamos a mandar a imprimir de la siguiente forma. Simplemente vamos a mandar a imprimir la variable estados, el estado actual en el que estamos. Obviamente estamos refiriendo referencia a las ciudades y a la ciudad a la que actualmente nos estamos haciendo referencia. Esto lo vamos a concatenar con un coma al final. Vamos a ver el resultado de nuestro ejemplo. Observen cómo tenemos acá el estado Campeche, población 2.5 millones de habitantes, Carmen Champotón 3.4 millones de habitantes. Se nos olvidó hacer el salto de línea acá después de ciudades. Okay, entonces antes de ciudades o después de población de habitantes, vamos a ponerlo mejor después de población de habitantes, vamos a agregar un salto de línea para que ahora sí se vea correctamente nuestro ejemplo. Ahora sí tenemos estado Campeche, población 2.5 millones de habitantes, sus ciudades principales Ciudad del Carmen, Champotón y Campeche. Tenemos el estado Yucatán, población 3.4 millones de habitantes y sus ciudades principales son Mérida, Valladolid, Tizimín y Omán. Bueno, esa es la forma en que podemos crear un arreglo multidimensional. Que podemos hacer la combinación de la forma en cómo se declaran los arreglos en el ejemplo anterior que vimos de arreglos, o como la forma en que lo hicimos ahorita. Y observaron, los arreglos multidimensionales lo podemos recorrer como en cualquier otro lenguaje de programación, a través de bucles y a través de los índices de cada uno de sus elementos. Con esto damos por finalizado este ejemplo.